Ahí está. Copiarse, por favor, copiarse. Y si hubiera alguna pregunta, decir. Esta matriz de rigidez es en coordenadas locales, ¿no? En coordenadas locales. Bien, ahora vamos a ver elementos en dos dimensiones. Por el método directo de rigidez. Vamos a ver por lo menos algo de elementos bidimensionales. Ahí está. Tenemos una placa
en tensión plana. Ya hemos visto que es tensión plana en el curso de mecánica del medio continuo, pero vamos a repetir. La tensión plana se da en elementos muy delgados, como placas delgadas, ¿no? ¿Y qué es una placa delgada? Es aquella cuyo espesor T es menor o igual a la menor longitud dividido entre 10. Eso es una placa delgada. Y entonces aquí tengo una plaquita de 3 nodos, es un triángulo, ¿no? De 3 nodos. Sus coordenadas para el nodo 1 serán x1, y1, para el nodo 2, x2, y2, y para el nodo 3, x3, y3. Y está sometida a unas tensiones. Cuando una placa delgada está sometida en su plano medio a tensiones, en su espesor, vamos a decir, a un sistema de cargas perpendicular a ese su espesor, entonces el problema se identifica como uno de tensión plana. Y entonces aquí tenemos unas tensiones sigma nx, tau xy, sigma ny, que están afectando a esta plaquita en tensión plana. Nosotros sabemos que en tensión plana vamos a tener estas tensiones, sigma nx, sigma ny, tau xy igual a E sobre 1 menos mu cuadrado, que multiplica a 1 por mu 0, mu 1, 0, 0, 0, 1 menos mu medios, que multiplica a epsilon x, epsilon y, gamma xy. Entonces nosotros vamos a intentar resolver esta expresión, la derivada parcial, la derivada parcial segunda respecto de x más la derivada segunda parcial respecto de y, de sigma en x más sigma en y igual a 1 menos mu por la derivada de x respecto de x más la derivada de y respecto de y. Esta es la ecuación que vamos a resolver por elemento finito, pero aplicando el método directo, que es el método de rigidez. ¿De acuerdo? Copiarse, por favor, copiarse y analizar. Y si hubiese alguna pregunta, me dice.
Bien, entonces repetimos. La tensión plana, como aquí se ve en esta plaquita triangular, se da cuando se tiene una placa delgada. ¿Qué es una placa delgada? Es aquella que cumple esta condición. No solo esta, hay varias otras condiciones más, pero digamos que esta es la más sobresaliente. El espesor es menor o igual a la menor longitud de la placa dividido entre 10. Si se cumple eso, estamos hablando de un comportamiento en tensión plana. Es decir, la plaquita va a estar cargada en su espesor, va a tener fuerzas aplicadas en su espesor, ¿no? Y la expresión, la ecuación que gobierna la tensión plana es esta, la derivada parcial segunda respecto de x más la derivada parcial segunda respecto de y, de sigma nx más sigma ny, igual a 1 menos mu, coeficiente de Poisson, ¿no? Por la derivada de x respecto de x más la derivada de y respecto de y. Esto es lo que vamos a resolver, digo yo, aplicando el método de elementos finitos. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden que luego puede convertirse en cuarto orden. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a proponer una solución de este problema. Debido a estas cargas, a estas tensiones que ven sigma nx, ny, tau xy, esta plaquita se va a deformar, va a sufrir desplazamientos. Y yo voy a asumir la superficie solución, la superficie de desplazamiento solución. Yo me voy a dar. Aquí está. Este elementito es un elemento triangular CST, llamado así. Quiere decir de deformación constante. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los nodos 1, 2 y 3 después de ser afectada esta placa por esas cargas que hemos visto? Van a desplazarse según un campo de desplazamientos. Fíjense, phi igual a U1, B1, U2, B2, U3, B3. ¿Sí? Ese va a ser su campo de desplazamientos. Y lo que yo voy a hacer es ahora darme la superficie solución. ¿Cuál es la superficie solución? Es esta. UXY igual a alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y. Y b de xy es igual a alfa 4 más alfa 5x más alfa 6y. Yo estoy diciendo que la superficie solución de desplazamientos son estas dos ecuaciones que las he denominado como 2,99. ¿De acuerdo? Yo necesito calcular alfa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si logro calcular eso, entonces habré resuelto el problema. Pero fíjense, yo estoy resolviendo esta ecuación diferencial parcial, dándome la solución. Yo estoy diciendo, esta es la solución. O sea, a partir de aquí voy a verificar si realmente es o no es la solución. A priori, ¿qué creen ustedes?
La superficie solución la he aproximado mediante un plano, mediante planos. ¿Ustedes creen que sería una buena aproximación? ¿Qué opinan? Sí podría ser una buena aproximación. ¿Por qué? Porque no hay cargas, digamos, que puedan cambiarle la forma a esto, ¿no? Curvarla, etcétera. No hay. Como no hay ese tipo de cargas, entonces lo máximo, lo más que va a ocurrir es que el triángulo de la posición inicial que tenía cambie a la posición en rojo. Eso es lo más que podría ocurrir. Entonces, si esta es la solución, fijarse que este campo de desplazamientos U función de X y de Y B función de X y de Y es el campo de todos los puntos de este triángulo, de toditos, es el campo de desplazamientos. Por favor. ¿Y cómo podríamos hacer? Es que para todos los puntos, pucha, es medio grave, ¿no? Medio grave. Reemplazando datos podríamos envejecernos. Pues podríamos decir, este campo de desplazamientos podría estar representado por el centroide de gravedad. Bueno, pero eso es un punto aparte. Bien, si este es el campo de desplazamientos, entonces debe satisfacer lo siguiente. ¿Qué cosa? El desplazamiento en X del nodo 1, U1, va a ser igual a alfa 1 más alfa 2, X1 más alfa 3, Y1. Debe satisfacer tal cosa. O sea, yo puedo reemplazar los puntos. U2, alfa 1 más alfa 2, X2 más alfa 3, Y2. Y U3, alfa 1 más alfa 2, X3 más alfa 3, Y3. Tiene que verificarse tal cosa, ¿no ve? Si es la solución, tiene que verificarse. Y lo propio con B. B1 va a ser igual a alfa 4 más alfa 5 X1 más alfa 6 Y1. B2, alfa 4 más alfa 5 X2 más alfa 6 Y2. Y B3, alfa 4 más alfa 5 X3 más alfa 6 Y3. Copiarse, por favor. Si pueden hacerlo a mano, sería interesante. No le, no le saquen foto y listo, ahí se acabó o cualquier cosa. No. Pueden sacarle la foto y además hacer a mano, ¿no? Y si hubiera alguna pregunta hasta aquí, por favor, digan. Aquí mis incógnitas son alfa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo voy a resolver ahora
las ecuaciones 2, 100. Claro, y también 201, pero eso ya va a ser más fácil. 200 para alfa 1, 2, 3, aplicando el método de Kramer. Entonces el determinante va a ser delta igual a 1, x1, y1. 1, x2, y2, 1, x3, y3. La pregunta es esta. Este determinante delta, ¿qué significa? ¿Qué interpretación geométrica tiene? ¿Qué es este delta? ¿Qué representa? La expresión 103, este determinante, ¿qué representa? Jóvenes, ¿qué es? Es el área ingeniero del paralelogramo. Es un área, sí, de un paralelogramo. Vectorialmente así es, ¿cierto? Pero nosotros tenemos ahí un triángulo y este delta es el área de un paralelogramo. Y un paralelogramo podemos dividir en dos triángulos iguales. Entonces, para que sea, para que sea el área del triángulo, vamos a tener dos veces delta, o sea, un medio de delta, ¿no? Un medio de delta. Si despejamos delta, va a ser dos veces el determinante. Bien, ahora vamos a resolver para alfa 1. Seguimos con el método de Kramer. ¿Qué voy a tener? Alfa 1 va a ser igual a U1, X1, Y1, U2, X2, Y2, U3, X3, Y3 sobre dos veces el determinante, delta. ¿Sí? Resolviendo especialmente el numerador, o sea, el determinante. ¿Qué voy a tener? Voy a tener U1 que multiplica X2 por Y3 menos X3 por Y2. U2 va a ser igual a X3Y1 menos X1Y3. Y U3 va a ser igual a X1Y2 menos X2Y1. ¿De acuerdo? Y he dicho lo siguiente, para mí A1
una constante, va a ser igual a x2 y3 menos x3 y2. A1 es conocido, claro, porque x2 conozco, y3 conozco, x3 conozco, y2 conozco, son las coordenadas de los puntos. Y b1 igual a x3, y1 menos x1, y3, y c1, x1, y2 menos y2, perdón, x2, y1. Por lo tanto, alfa 1 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2 veces el determinante es de 203, o sea, 1 sobre 2 delta, que multiplica a U1, o si quieren, A1 por U1, más B1 por U2, más C1 por U3. ¿Dónde está eso? Aquí está. De la misma manera, se ha calculado alfa 2 y alfa 3 que tenemos aquí. Les voy a pedir, por favor, analicen un ratito lo que se ha hecho para encontrar alfa 2, alfa 3, y si hubiese alguna pregunta, me dicen. Se ha procedido exactamente de la misma manera que con alfa 1. O sea, estamos empleando el método de determinantes o de Kramer, ¿no?
Analizar entonces, por favor, es simplemente el uso del método de Kramer o de determinantes, ¿sí? Para hallar alfa 2 y alfa 3.
¿Tenemos? Entonces, alfa 2 es igual a 1 sobre 2 delta por alfa 2 U1 más B2 U2 más C2 U3. ¿Y qué es A2? Y2 menos Y3, ¿qué es B2? Y3 menos Y1 y C2 es Y1 menos Y2. Y alfa 3 es igual a 1 sobre 2 delta A3 U1 B3 U2 más B3 U2 más C3 U3. ¿Qué cosa es A3? Es X3 menos X2, que es B3, X1 menos X3, y C3 es X2 menos X1. Bien, ya tenemos los valores de alfa. Nosotros quisiéramos encontrar ahora las deformaciones. Epsilon X es igual a la derivada de U respecto de X, ¿verdad? La derivada de U respecto de X. ¿Qué tenemos que derivar? Esto. 2,99. La derivada de U respecto de X es igual a alfa 2 y no hay más. Entonces alfa 2 es igual a 1 sobre 2 delta, fíjense, A2 U1 más B2 U2 más C2 U3. ¿Sí? Epsilon y es la derivada de B respecto de Y. Esto lo hemos visto en mecánica del medio continuo. Entonces, la derivada de B respecto de Y es alfa 3. Alfa 3. O sea, en realidad es alfa 6, ¿no? Pero alfa 6 va a ser igual a alfa 3. Y entonces vamos a tener 1 sobre 2 delta A3 B1 más B3 B2 más C3 B3. Finalmente, gamma XY. Gamma XY es la derivada parcial de U respecto de Y más la derivada parcial de B respecto de X. Si decimos la derivada de U respecto de Y, vamos a tener alfa 3 más la derivada de B respecto de X, más alfa 5. Entonces eso es igual a 1 sobre 2 delta alfa 3 por U1 más B3 por U2 más C3 por U3 más alfa 2 B1 más B2 U2 más C2, perdón, B2 B3 más C2 B3. Si escribimos matricialmente esto, vamos a tener epsilon igual a epsilon X, epsilon Y, gamma XY, igual a 1 sobre 2 delta que multiplica esta matriz. A2, 0, B2, 0, C2, 0, 0, A3, 0, B3, 0, C3, A3, A2, B3, B2, C3, C2, que multiplica a U1, B1, U2, B2, U3, B3.
Eso es sacado de aquí nomás, ¿no? De 208, escribiendo matricialmente. Y eso de forma más resumida va a ser igual, epsilon igual a la matriz B por el campo de desplazamientos phi. De donde B es igual a 1 sobre 2 delta, que multiplica a A2, 0, B2, 0, C2, 0, 0 A3 más 0 B3 más 0, no, no más, 0 A3, 0 B3, 0, C3, y A3, A2, B3, B2, C3, C2. Eso sería B. Bien. Pero yo estoy queriendo resolver esta ecuación diferencial, 298. ¿Qué tengo ahorita? Tengo epsilon x, y z y gamma x, y. Entonces, en 297. Tengo eso, ¿verdad? Si, a ver, yo lo que voy a hacer en el siguiente paso es encontrar sigma en x, en y y tau x, y como función de fuerzas, no de tensiones como se ve aquí. Fuerzas aplicadas a los nodos. Ese va a ser, esa va a ser mi tarea en el siguiente nivel, en el siguiente paso, como pueden ver ahí. Pero, pero, antes de eso, por favor, si hubiese alguna pregunta. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Ingeniero, un favor, ¿puede mostrar la figura 20 otra vez? ¿Esto? Sí, gracias, para copiar. Ya, está bien.
Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Esto de determinar las cargas es un poquito larguito. O sea, no quisiera quedarme a medias. Entonces, mañana lo vamos a hacer. ¿Ya? No quisiera quedarme, digamos, a la mitad y no. Mañana completaremos. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas, por favor, entonces aquí nomás quedaremos. O si hay, preguntar. Muy bien. Entonces, aquí nomás quedaremos, jóvenes, y nos vemos el día de mañana. ¿Ya?